Hola, buenas noches a los que están aquí en Facebook y aquí en TikTok. Gracias por conectarse a tiempo. Hoy tuve un poquito de andar corriendo. Voy llegando de andar en la calle. Hoy me toca salir porque es el día que voy con mi hija, veo a mi nieto y también veo a mi hijo el más pequeño y luego lo tengo que ir a dejar. Entonces se me complicó porque es todo eso hasta el sur. Anita, hoy sí entraste a tiempo. Qué bueno que sí pudiste. El que yo me hubiera atrasado hizo que tú llegaras a tiempo. Qué bueno. Pues aquí estamos. Vamos a comenzar a continuar esta lectura de el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y empezamos esta parte que dice, suerte es lo que uno no padece. Agradecíamos el alivio más insignificante. Nos conformábamos con tener tiempo para despiojarnos antes de ir a la cama, lo que no era ningún placer, pues había que estar desnudo en un barracón con carambanos colgados del techo. Nos contentábamos si durante la operación no sonaba la alarma aérea y la luz no se apagaba, pues en la oscuridad era imposible despiojarse y no hacerlo suponía pasar la noche en vela. Ay, ya me imagino la comezón que se sentirían si no se despiojaban. Qué horrible, ¿verdad? Lulú, qué bueno que estás aquí, qué gusto. Los escasos placeres de la vida, si se puede decir placeres entre comillas, del campo no constituían sino una especie de felicidad negativa. La ausencia de dolor, en expresión de Schopenhauer, por tanto, era una alegría relativa. Los placeres positivos escaseaban, incluso los más pequeños. Recuerdo haber confeccionado un día una especie de contabilidad de los placeres diarios y haber llegado a la conclusión de que en varias semanas había experimentado solo dos momentos placenteros. Uno sucedió a la vuelta del trabajo, cuando fui admitido en el barracón de cocina tras una larga espera y asignado a la fila que atendía F, el cocinero prisionero. Detrás de las enormes cacerolas, F servía la sopa con endiablada rapidez en los cuencos que le presentaban los prisioneros. Era el único cocinero que repartía la sopa a todos por igual, sin discriminar entre los hombres, sin reparar en la persona y sin favoritismos con sus amigos o paisanos, como hacían otros cocineros que reservaban las patatas del fondo a sus amigos y los demás debíamos conformarnos con la sopa aguada de la superficie. Pero no me incumbe juzgar a los prisioneros que favorecían a su propia gente. ¿Quién se atrevería a arrojar la primera piedra contra el que favorece a sus amigos en condiciones en que tarde o temprano hay que decidir entre la vida y la muerte? Nadie puede juzgar a menos que pudiera asegurar con absoluta certeza que no habría hecho lo mismo en una situación semejante. Años más tarde, ya integrado a la vida normal, bastante tiempo después de ser liberado, me enseñaron una revista ilustrada con fotografías de prisioneros hacinados en sus catres, mirando insensibles e inexpresivos al visitante. ¿No hay algo terrible en la mirada de esos rostros y lo que dejan traslucir? ¿Por qué? Pregunté, pues realmente no lo comprendía. De pronto reviví todo aquello, las 5 de la mañana y la grisácea oscuridad en el patio. Yo dormitaba en un duro tablón sobre el suelo de tierra del barracón, donde unos 70 reclusos nos hallábamos en cuidados, entre comillas. Estábamos enfermos, no teníamos que formar al amanecer ni ir a trabajar. Podíamos permanecer tumbados todo el día en nuestro rincón del barracón y amodorran- amodorrados a la espera del reparto del pan diario, que por supuesto era más escaso para los enfermos, y el rancho de sopa aún más aguada y escasa. Pero cuán satisfechos, qué felices nos sentíamos a pesar de todo. Mientras apretujábamos nuestros cuerpos para conservar el calor,
Mientras yacíamos allí, demasiado apáticos y perezosos como para mover siquiera un dedo, si no era absolutamente necesario, se escuchaba desde la explanada los agudos silbatos y el griterío de órdenes que indicaban el regreso del turno de noche y la formación para el recuento. Nuestra indolencia contrastaba con todo aquello. La ventisca abrió la puerta de par en par y la nieve entró en el barracón. Un compañero exhausto, cubierto de nieve, entró a trompicones y se sentó unos minutos para descansar, hasta que el vigilante lo expulsó. Estaba tajantemente prohibido admitir a un extraño en un barracón mientras se procedía al recuento. ¿Cómo me compadecí de aquel hombre? Y cuánto me alegré de estar en cuidados en ese momento y poder dormitar en la enfermería. Qué alivio pasar ahí 2 días y quizás otros 2 días más. Yo creo que es cuando estaban más felices de estar enfermos. Las fotografías de la revista despertaron este recuerdo. Al contar mi experiencia, lo que me escuchaban comprendieron por qué no me resultaban tan horribles aquellas escenas. Con todo, esos hombres inexpresivos tal vez no se habían sentido tan desgraciados como ellos imaginaban. Talis, gracias por estar aquí. Gracias a Miss Coqueta que se unió. A Angie también, gracias. Gracias, gracias. Empezamos este otro apartado. Al campo de infecciosos. La suerte seguía favoreciéndome. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería, a punto de ser destinado al turno de noche, lo que supondría una muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me instó a que me presentara como voluntario para tareas médicas en un campo con enfermos de tifus. Contra el criterio de mis amigos y consciente de que casi ningún colega se ofrecía, decidí acudir como médico. Sabía que dada mi debilidad física, en una cuadrilla moriría un poco tiempo, pero ya que tenía que morir, al menos que mi muerte tuviera algún sentido. Vean cómo aún en esas situaciones encontramos, pues siquiera que voy a morir, pues que muera con sentido. O sea, no nada más morir de balde, sino que realmente muera por algo importante. Me parecía más sensato intentar ayudar a mis compañeros como médico que vegetar a perder la vida como el trabajador inútil que era entonces. Para mí era una simple cuestión matemática, no un sacrificio. Tiempo después me enteré de que, en secreto, el suboficial del equipo sanitario había ordenado dejar en cuidados a los 2 médicos voluntarios hasta su traslado al campo de infecciosos. Teníamos un aspecto tan demacrado que seguramente temía enviar no 2 médicos, sino un par de cadáveres más. Ya he dicho que para nosotros carecía de interés cuanto no se relacionara con la preocupación inmediata por la supervivencia personal y la de los amigos. Todo se supeditaba a ese fin. La supervivencia absorbía la personalidad hasta provocar un torbellino mental que podía en duda la jerarquía de valores que había sostenido el prisionero antes del internamiento. Influido por un entorno que no reconocía la vida y la dignidad humanas, que despojaban al hombre de voluntad y lo reducía a carne de exterminio, no sin antes exprimir sus fuerzas al máximo. La persona acababa por perder sus principios morales. Si en un supremo esfuerzo por conservar la dignidad, el prisionero no luchaba por mantener sus principios, terminaba por perder la conciencia de su individualidad. Un ser con mente propia, con voluntad e integridad personal, y se consideraba una simple fracción de una enorme masa de gente. La vida descendía al nivel animal. Qué terrible, ¿verdad? Los prisioneros eran conducidos como si fueran ganado, de un sitio a otro juntos o separados, como un rebaño de ovejas sin pensamientos propios o voluntad. Un reducido grupo de vigilantes, bien adiestrados en métodos de tortura y sadismo,
Los observaba como una jauría desde todos los ángulos. Conducían constantemente el rebaño atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes, y nosotros obedecíamos como borregos con dos únicos pensamientos: evitar a los perversos sabuesos y conseguir un poco de comida. Igual que las ovejas medrosas se agolpaban en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí se recibían menos golpes de los guardias, que marchaban en los flancos, al frente y en la retaguardia del grupo, y a la vez ir en el centro nos protegía del frío y del viento, de modo que el afán de disolverse en la multitud literalmente suponía una maniobra para salvar el pellejo. Una maniobra que a la hora de formar ejecutábamos automáticamente, pero en otros momentos era también una acción consciente, suscitada por la ley del instinto de conservación del lager: no llamar la atención. Hacíamos lo imposible para no llamar la atención de las SS. Añoranza de soledad. Por supuesto, había momentos en que era necesario alejarse de la aglomeración. Sabemos que la imposición de la vida comunitaria, en la que continuamente somos observados en las más triviales acciones de la vida, produce un deseo irrefrenable de estar solo, al menos unos instantes. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba intimidad y soledad. Después de mi traslado, uno de los llamados campos de reposo, tuve la increíble fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad. Detrás del barracón en el que trabajaba y donde se hacinaban sobre un suelo de tierra unos 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Una tienda improvisada con unos postes y ramas de árbol servían de cobertizo para guarecer a unos 6 cadáveres, la media diaria de muertes en el campo. ¡Wow! ¿6? Había al lado además un pozo por el que se accedía a las tuberías de la conducción del agua, cubierto con una tapa de madera. Si no me reclamaban, aprovechaba para sentarme en cuclillas sobre estas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcadas por las alambradas de espino. La melancolía me vencía y mis pensamientos vagaban hacia el norte y al nordeste en la ansiada dirección de mi hogar, aunque solo podía ver nubes. No me perturbaban los cadáveres tendidos a mi lado, hormigueantes de piojos. Lo único que me despertaba de mis ensueños eran las inquietantes pisadas de los guardias o el aviso de la enfermería para recoger un suministro de medicinas para mi barracón. 5 o quizá 10 tabletas de aspirina para varios días y 50 pacientes. Las recogía y hacía mi ronda, tomando el pulso a los pacientes y administrando media tableta de aspirina en los casos graves. Los desahuciados no recibían ningún medicamento. No les habría servido de nada y se los privaría a los enfermos que tenían alguna esperanza de curación. Para los pacientes leves, solo tenía palabras de aliento. Y esa visita paciente a paciente lo hacía casi arrastrándome, pues yo mismo estaba débil y exhausto, convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Terminada la ronda, volví a sentarme sobre la tapadera del pozo, mi lugar solitario. Por cierto, ese pozo salvó en una ocasión la vida de 3 compañeros. Poco antes de la liberación, las autoridades del lager organizaron transportes masivos al campo de Dachau. Sensatamente, 3 compañeros procuraron evitar el viaje, se metieron en el pozo y se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa con aire inocente. Tiraba piedrecillas a la alambrada como un juego infantil. Un guardia reparó en mí y desconfió un momento.
pero mi actitud ingenua lo tranquilizó y siguió adelante. Más tarde avisé a los escondidos de que lo peor ya había pasado. Bien interesante esta parte, ¿verdad? Como todo lo que tenían que vivir y lo que estaban viviendo y cómo aún en medio de eso podían encontrar 5 minutos para estar a solas. Y de aquí esto también, qué importante encontrar esos 5 minutos en nuestro día para respirar, para conectarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas, para cuando estamos en crisis, en ansiedad, si nosotros respiramos, empezamos a volver a nosotras y empieza a venir la paz. Linda, qué bueno que estás aquí. Gracias, yo te quiero mucho, mucho también. Gracias por todo tu cariño. Gracias a todos los que están también en Facebook. Gracias. Y pues espero que, yo creo que sí vamos a alcanzar a terminar de leer este libro. Si cuando menos la parte más importante lo vamos a terminar y ya pues ya es miércoles, ya nos nada más nos queda mañana y 4 días de la siguiente semana y pues esto está muy interesante. Espero sus comentarios, me encanta todos los likes que ponen, me encanta todo su cariño y su interacción en esto. Muchas gracias, gracias por todo su apoyo, gracias porque estamos juntos cumpliendo con este reto. Hoy pensé que probablemente no iba a poder hacer el live porque venía yo de lejos, pero afortunadamente alcancé a llegar 10 minutos antes corriendo para entrar, empezar a preparar aquí todo y poderme conectar. Así que les agradezco también a ustedes por estar, por tenerme paciencia y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias a los que van a ver también la grabación de aquí de Facebook. Muchas gracias. Bueno, si vemos que no nos alcanza el tiempo para, o sea, que nos falte parte del libro, pues le seguimos. Si ustedes así se animan, le seguimos hasta que lo terminemos, ¿va? Bueno, sí, gracias, Anita, por ese comentario, me gustó. Bueno, nos vemos. Gracias. Bye bye. No se quiere ir. Sí, está bien, gracias. Ahora vámonos aquí a Facebook a terminar. Gracias.